tengo el gusto de presentarles un video referente a las propiedades de los enlaces químicos, hechos por Carlos Cerda y Brian Cayo. Son sólidos a temperatura ambiente. Son tan fuertes las fuerzas de atracción de los iones que siguen ocupando sus posiciones en la red, incluso a centenares de grados de temperatura. Por lo tanto, son rígidos y se funden a temperaturas elevadas. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando se hayan disueltos o fundidos. Al introducir dos electrodos, uno positivo y uno negativo, en una disolución iónica, se crea un flujo de electrones. Al ser repelidos por el ánodo y ser atraídos por el cátodo, este fenómeno se denomina como conductividad iónica. Tienen altos puntos de ebullición y fusión debido a las fuertes fuerzas de atracción entre sus iones. Por ello pueden usarse como material refractivo. Son duros y quebradizos. La dureza tiende a la oposición de ser rayada. Es considerable en los compuestos iónicos. Al suponer el rayado, la ruptura de los enlaces por un procedimiento mecánico, este resulta difícil debido a la estabilidad de la estructura cristalina. Algunos ejemplos son cloruro de sodio, yoduro de potasio, cloruro de calcio, dióxido de hierro, magnesio, entre otros. Se dividen en sustancias moleculares y sólidos covalentes. Las sustancias moleculares pueden ser el agua, el amoníaco o el gas de nitrógeno. Están formados generalmente por elementos no metálicos. Sin embargo, los sólidos son frágiles y quebradizos o blandos y de aspecto serio. Generalmente son insolubles en agua y solubles en disolventes como el tolueno, la acetona o la gasolina. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición y son malos conductores del calor y la electricidad. Por otro lado, los sólidos covalentes forman redes tridimensionales, por lo cual son duros y se necesita de mucha energía para separarlos, razón por la cual presentan puntos de fusión y ebullición elevados. Además que son malos conductores porque carecen de carga que pueda transportar electricidad. Los sólidos metálicos presentan una estructura formada por electrones y cationes, los cuales a su vez están formados por un conjunto ordenado de iones positivos, los que se encuentran en un mar móvil de electrones. Estos electrones no están sujetos a ningún ion positivo y concreto, por lo cual deambulan libremente. Entre sus propiedades podemos encontrar la conductividad eléctrica elevada, la cual se debe a la presencia de un gran número de electrones móviles. La plata es el mejor metal para la conductividad eléctrica. Sin embargo, es muy costoso, por lo cual se utiliza el cobre. Después encontramos que son buenos conductores del calor. Esto se debe a que el calor se transporta a través de los metales por las colisiones entre electrones, los cuales viajan libremente, por lo cual es bastante común. La ductibilidad y maleabilidad. La mayoría de los metales son dúctiles, capaces de ser estirados para obtener cables, y maleables porque son capaces de ser trabajados con martillos en láminas delgadas. En un metal, los electrones actúan con un pegamento flexible que mantiene los núcleos atómicos juntos, los cuales pueden desplazarse unos sobre otros. Como consecuencia de ello, los cristales metálicos se pueden deformar sin romperse. Cabe aclarar que la dureza de estos cristales produce que sean insolubles en agua y en otros disolventes comunes. Ningún metal se disuelve en agua. Las fuerzas intermoleculares se definen como el conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de la polaridad que poseen las moléculas. Las fuerzas de atracción, dipolo-dipolo o de agregación de Kitson, se presentan entre moléculas polares y se producen en el extremo positivo de la molécula y el extremo negativo de la otra. Fuerzas de atracción, dipolo-dipolo, inducido a las fuerzas de Davy. Se produce cuando la molécula polar incide en un dipolo instantáneo en la otra molécula
próxima originando una atracción electrostática entre ambas moléculas. Fuerzas de dispersión o de London se producen cuando las moléculas polares, debido a la formación de dipolos instantáneos que se generan en las fluctuaciones en la ubicación de los electrones en las moléculas. Estas fuerzas son muy débiles y dan lugar al estado líquido y sólido de la molécula. Por último están las fuerzas ion-dipolo, las cuales son importantes en el proceso de disolución de sales. Un claro ejemplo es la disolución de sal común en agua, en la cual la molécula de sal se ve rodeada por moléculas de agua. El puente de hidrógeno es la unión del hidrógeno con un átomo altamente electronegativo, como el flúor o el oxígeno. La electronegatividad hace que un átomo atraiga con más fuerza al par electrónico. Ejemplo de esto es el agua, en la cual el oxígeno, al ser más electronegativo, atrae más a los electrones y adquiere una carga parcial negativa. Como el hidrógeno perdió los electrones, se queda con un solo protón en el núcleo y el protón es positivo, por ello el hidrógeno adquiere una carga parcial positiva. Tenemos que distinguir dos tipos de átomos, el dador y el receptor. Los puentes de hidrógeno presentan una atracción más fuerte que los de dipolo-dipolo, sin embargo son mucho más débiles que los enlaces ordinarios, de modo que se rompen fácilmente cuando la temperatura se eleva. Estos tipos de enlaces son los responsables de los puntos de fusión y ebullición, inusualmente altos del agua, en comparación con los compuestos formados entre el hidrógeno y los otros anfígenos. Serio, de cera o con características. Electrostático, hace referencia a los fenómenos eléctricos. Electrodo, extremo de un cuerpo conductor en contacto con un medio que recibe o transmite una corriente eléctrica. Cátodo, electrodo negativo que parten los electrones. Ánodo, electrodo positivo. Refractario, que resiste el fuego o el calor sin cambiar de estado ni descomponerse. Electrolitos, cuerpo que en estado líquido o en disolución puede ser descompuesto por una corriente eléctrica. Tolueno, hidrocarburo usado en la fabricación de ciertos materiales colorantes. Acetona, líquido incoloro, inflamable y dolor penetrante, empleado como disolvente orgánico y que también se genera en el organismo humano. Dipolo, que posee polo positivo y negativo. Fluctuación, cambio repentino o oscilación. Oscilación, crecimiento y disminución alternativa de la intensidad de algunas manifestaciones.